Muy buenas noches a todos los que de alguna manera tendrán la posibilidad de compartir conmigo este video, audio-video, que tiene como motivo poder reflexionar acerca de los tiempos que vivimos. Hoy día 24 de diciembre del año 2023, desde Moreno, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Pensando, reflexionando acerca de los tiempos, decía, y mirando la situación que vivimos a nivel mundial, y analizando, haciendo un análisis escatológico de lo que la palabra de Dios nos dice, podemos llegar a la conclusión en serio que Cristo está pronto a venir. Algunos podrán dudar y tienen el derecho de la duda, otros no. Otros estar tan seguros como lo estoy yo, pero no porque simplemente o crea ser entendido o mejor o mayor entendimiento tener que otros, sino por el hecho que dije, porque la palabra de Dios escatológicamente nos confronta y nos está advirtiendo de la situación que vivimos a nivel mundial, de la cual si analizáramos y ocupáramos tiempo nos daríamos cuenta que es así. Vivimos en un mundo donde tiene ya una agenda preestablecida, predeterminada, la Agenda 2030, que si alguno escuchare nos llamarían o nos tildarían de personas que no solo religiosas, sino fanáticos, radicales de la fe. Pero la idea es traer información y no simplemente un pensamiento. El análisis tiene que ser a través de las cosas que el mundo vive o que vivimos en nuestro país y que ya está escrito que vamos a vivir. Por lo cual la Biblia dice que seamos entendidos en los tiempos, ¿sí? Acerca de los tiempos. Y hoy están pasando cosas como la de Francia. La gente del campo en la República Francesa hoy se manifiesta de una manera fuerte, muy fuerte, miles, no cientos, miles de chacareros, campesinos, gente que vive de la agricultura, de la ganadería, y a sabienda de que se está rompiendo ese sistema de comercio, se han levantado, se han erigido en una resistencia hacia el Estado de gobierno, hacia los estados de gobierno, porque hablo de una agenda, si hablo de una agenda, hablo de una élite mundial que gobierna, ¿sí? Económicamente, que dirige económicamente, una élite que tiene el poder más allá del poder que gravitan las naciones. Ellos están por sobre ese poder, son los que ponen y sacan gobiernos, dictaminan gobiernos, porque justamente tienen el poder económico para hacerlo. Si bien Dios pone y saca reyes, estos son herramientas en ese diseño divino, en ese diseño que la omnisciencia de Dios ya lo sabía que iba a pasar. Bueno, esta es la gente que propone que este sistema se vaya acelerando, que esta agenda se vaya cumpliendo al pie de la letra. Hoy, decía, los franceses se rebelan de tal manera que el campo lleva su maquinaria en dicha protesta y van a los palacios de Hacienda, a los palacios de gobierno, ¿sí? Los entes gubernamentales, y están rebelándose, tirando sus rodillos de alfalfa, su materia fecal, la materia fecal de los animales, el estiércol animal, lo están tirando en los edificios, de esa manera manifestándose porque están destruyendo la economía, que es una economía natural, ¿sí? Donde la élite mundial, el poder mundial, quiere destruir. O sea, ¿de qué manera? Artificialmente trayendo sequías que son antinatural, ¿sí? Mediante procesos químicos tirados por aviones, sembrados por aviones durante la noche. De esto hay infinidad de videos, infinidad de noticias, como para no negarlo. No somos
gente que está, o personas que estamos pensando en esto o teniendo una paranoia acerca del tiempo final. No, estamos viendo cómo, ¿sí?, esta agenda va avanzando. Una agenda propuesta por un montón de cuestiones. Una agenda que tiene 17 ítems, ¿sí? Y que todos ellos, junto con esto del tema muy fuerte, que será muy fuerte, el tema de el medio ambiente, ¿sí? Donde justamente una de las cuestiones que se habla es de que el ganado genera mucho gas contaminante por la flatulencia de los animales en tanta cantidad, y entonces contamina al medio ambiente. Mentira. Está estudiado, está verificado, ¿sí?, de que no es así. O sea, evidentemente es una mentira. Por lo cual ya tenemos carne artificial mediante maquinarias, ¿sí?, inteligencia artificial. Que estas maquinarias generan carne, ¿sí?, desde la célula madre, o sea, de la célula de un animal. Entonces Israel ya lo ha manifestado a nivel mundial, ya está procesando la carne artificial. Entonces, en vez de comer carne vacuna, vamos a comer carne artificial, que sabe que comemos. El medio ambiente está siendo alterado, o sea, llueve donde ellos quieren, cae granizo donde ellos quieren, no donde la naturaleza manda o demanda, sino donde ellos quieren. Hay sequía donde ellos quieren, y las sequías anulan el proceso natural de la lluvia, que hace que los chacareros, los ganaderos, no pueden estar haciendo lo que hicieron siempre, cultivando y generando una carne o un cereal o un grano naturalmente. Entonces, estamos en una agenda, estamos en un tiempo donde la Biblia dice, ¿sí?, que va a haber hambre, va a haber hambruna. Yo no quiero profundizar en el tema bíblico porque no quiero hacer algo religioso para que entendamos. Quiero que entendamos el concepto global de lo que está pasando, pero que Dios dice que va a pasar. Así como dice en Apocalipsis 13 que antes que el ejército del millar, ¿sí?, entre a conquistar Israel, que en el conflicto con Israel y algunos países más, se secaría el río Éufrates. Hoy vemos que lo que hace miles de años está dictaminado por Dios y escrito, plasmado en la palabra de Dios, que va a pasar, y está pasando. Entonces tenemos que estar alerta. Como dice Daniel, el libro de Daniel, los entendidos resplandecerán. Entonces tenemos que estar entendidos de los tiempos que vivimos. Esto es a nivel global. La guerra en Medio Oriente, los conflictos en Ucrania, con Rusia, que no tienen más que el interés. Piensen ustedes que Ucrania exporta y alimenta con su grano el 50-60% de la población mundial. O sea, las guerras son hechas ex profeso, a propósito, porque están metidas, están encaminadas, encauzadas en aquello que genera, ¿sí?, poder económico. O sea, ataquemos Ucrania, rompamos el sistema de alimentación de grano a nivel mundial, y bueno, rompemos su economía, conquistamos, y así todo. Hoy Venezuela quiere atacar un país vecino que son 4 metros cuadrados porque tiene más petróleo. Todo es un conflicto económico, socioeconómico o geopolítico, por así decirlo, donde se está preparando para esto que dice el Señor, ¿sí?, la tercera guerra mundial. Para esto no falta mucho, pero también quería hacer hincapié en esto de que esta agenda tiene que ver con que el mundo o la manifestación de lo anticristo tiene un origen en esa élite, en ese poder económico mundial, que se cree que su dinero lo va a salvar, ¿no? O todo lo que puedan ocultar, guardar, encofrar, o un búnker, nada. Cuando Cristo determine hacer lo que tiene que hacer, primero vendrá a buscar a su iglesia, luego arreglará su conflicto con su pueblo elegido Israel, que será duro, ¿sí? Luego tendremos la gran tribulación, de la cual Israel va a ser parte de ese proceso. La iglesia de Cristo ya no estará, a Dios gracias, pero será tremendo, será terrible. Entonces estamos viviendo tiempos
podemos decir apocalípticos, tiempos finales, donde el hombre se aleja cada día más de Dios y todo está encauzado a través de esta élite, de este poder económico, de este oscuro poder económico que ha corrompido el sistema político mundial, de tal manera que la política mundial, los políticos a nivel mundial, mayormente gobiernan, sí, seducidos o presionados por este poder oculto que los lleva hacia una agenda que anula el diseño, que quiere anular el diseño divino o natural de Dios. Por eso tenemos una lucha contra el pecado constante, siempre fue, pero hoy es mayor porque esa agenda propone, sí, no solo el tema de que el hambre sea una realidad y eliminar gente, ¿sí? Lo han dicho abiertamente, quieren eliminar el 30% de la población mundial, 25%, somos 8.000, estarían eliminando 2.000 millones de personas a través de lo que ya han hecho, ¿sí? Ya tuvimos el ¿viste? Entonces, este año será lo mismo o peor. La economía mundial se cae a pedazos. Los gobiernos mayormente alejan a su ciudadanía proponiendo o proyectando un diseño antidios, LGTB, ESI, igualitario, igualdad sexual, todo lo que sea antidios, ¿sí? Y las grandes minorías impulsadas por este poder económico, todo pago, todo ensobrado, al igual que la prensa internacional, todos hablan el idioma del poder. Entonces, hacia ahí vamos, hacia esa agenda que quiere hacer que el hombre, cuanto más se aleje de Dios, mejor, para poder establecer ese diseño o esa agenda que tiene como final el sello, tiene como final la administración del anticristo, literalmente, ¿sí? Donde nadie podrá comprar, ni vender, ni esto, ni lo otro, sino que tenga el sello. De aquí, aquí la inteligencia artificial, que va a operar de una manera muy estratégica en esto. De aquí el ChatGPT, creo que lo dije bien, ¿sí? Que tiene que ver todo con el sistema computarizado, robótica y la inteligencia artificial que va a engañar, si le fuere posible, aún a los escogidos. Entonces hay mucho por lo cual no solamente orar, sino hablar, charlar, estudiar, para poder resistir. Porque la idea es ser resistente, hacer resistencia, no desde una manifestación, simplemente la gente naturalmente lo va a hacer. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de España, están haciendo lo mismo que en Francia, y pronto veremos a nivel mundial que la gente tendrá que salir a hacer esto porque es su único recurso natural. Porque cuando hay hambre, cuando hay falta de insumos, cuando hay falta de los elementos que hacen al diario vivir, ¿sí? El alimento, la salud, etcétera, lo que es elemental para la supervivencia humana. Cuando falte, cuando escasee, la herramienta del hombre natural en el mundo es la rebelión. Y si esto sigue así, que va a seguir así, veremos que la rebelión, ¿sí?, se va a manifestar muy pronto. El hombre va a resistir, ¿sí?, a perecer de hambre, va a resistir a un sistema que nos quiere oprimir, obligar a vivir acorde a sus caprichos, creyendo que desde el poder económico, desde su estándar de vida, tienen la capacidad de gobernar o hacer lo que les dé la gana. Pero yo les quiero, ahí sí, leer un texto para entrar en este, quizás, momento final de la charla, donde esta gente que tiene el poder económico, esta gente que tiene la capacidad, porque más allá de la política corrupta que ha gobernado nuestra nación, y no hablo de unos u otros, hablo de todos, unos y otros, porque unos se han convertido a otros y otros se han vuelto a unos. Y son todo lo mismo. No he visto un político en los últimos 50, 60, 70 años, 40 años, que haya trabajado y se haya enriquecido trabajando. Entonces,
No he visto a uno que haya hecho patria de la manera, sí, que lo había hecho en su momento, o lo han hecho nuestros próceres, o por citar a uno de los pocos presidentes, el doctor Ilia, que se fue a su casa siendo lo que era cuando empezó y gobernó sobre esta nación, o no lo dejaron gobernar. Se fue como vino. Muy poca gente ha estado en la política y ha salido de ella, ¿sí? Y ha vuelto a su trabajo normal. O sea, la corrupción los ha corrompido, pero a ver, como corrompe el sacerdocio, según Antíoco Epifanes, allá por el año 400 y pico antes de Cristo, también rompió la relación del sacerdote con Dios. ¿Y de qué manera? Con dádivas. Y rompió los santos del altar de Dios, haciendo que aquellos sacerdotes que eran sacerdotes de Dios y llevaban al altar de Dios un sacrificio santo, ¿sí? un holocausto santo al Señor, corrompieran el altar, porque dice, con dádivas sedujo a los sacerdotes del altar y pusieran un cerdo, un animal inmundo, en el altar santo de Dios. ¿Hasta dónde el hombre puede ser corrompido por la ambición de poder? Y así lo fueron la gran mayoría de los políticos. Y no sé si en un 100%, pero en un 95% han dejado de vivir en el barrio y después de ser gobierno, o durante el proceso de gobierno, directamente saltan, se catapultan a vivir a un barrio privado o a una torre en Le Parco o en Puerto Madero. Imposible hacerlo con el sueldo que un presidente, que un gobernador gana. Es imposible hacerlo en 4 años. Pero bueno, evidentemente nuestro país, gracias a Dios, ha sido rico y ha podido sostener el capricho de todos estos corruptos que, queriendo empobrecer el país, enriqueciéndose ellos pocos, ni siquiera así lo han podido hacer. Entonces, decía, ¿cuál es la idea de tener un país hoy cuasi quebrado? Porque no quiero solamente hablar de la corrupción política, de la corrupción en todas las áreas, en todos los aspectos sociales, en todos los estamentos de gobierno hay corrupción. ¿Cómo podemos hacer para sanar nuestra nación? ¿Cómo podríamos hacer? Sacar la corrupción. Porque justamente si no empiezo por erradicar el cáncer, ¿sí? Cuando la ciencia médica avanza sobre el cáncer, tiene que erradicarlo. O lo extirpan o hacen quimio para poder quemarlo, sacarlo, y hasta que no quede nada, no dejan de hacer lo que tienen que hacer, que es una cirugía profunda o una terapia profunda para llegar al mal, ¿sí? El resto es todo causa y efecto. Tenemos que atacar la causa de que nuestra nación se haya empobrecido o hayan empobrecido nuestra nación, tiene que ver con la corrupción que existe, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con la política en nuestro país, o políticos, porque la política, yo estoy haciendo política hoy, de esta manera, estoy politizando de alguna manera. Pero la política es buena, la política es el arte de gobernar, la capacidad de poder gobernar, política. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese gran poder económico, que muchos como ideología o como relato, ¿sí?, porque hicieron un relato de lo que realmente tendrían que atacar o tendríamos que atacar, lo convirtieron en un relato como loros repiten muchos y nadie ataca realmente la causa. Y la causa del poder económico o el poder concentrado, ¿sí?, es visible porque también es parte de esa corrupción con el poder político. Si no hay corrupción de un lado y del otro, no hay males para nuestra nación. Evidentemente hay gente con mucho dinero corrupta, ¿sí?, y gente que maneja la política igual de corrupta que la que maneja el dinero. Entonces no podemos decir del lado de la política que somos un gobierno que queremos sanear nuestra nación cuando nos convenimos con el poder concentrado económico de nuestro país,
que son tan corruptos para el negocio como los que quieren cambiar el mundo. No podemos tener un sueldo los políticos de 15 a 20 millones de pesos y decir que vamos a sanear el mal en la economía de nuestro país. Mentira, eso es corrupción. Hablamos de un honorable consejo deliberante a nivel local en nuestros distritos, y de honorable no hay nada. Hablamos de ser hombres de bien o mujeres de bien que van a administrar nuestra nación, y resulta ser que tendríamos que trabajar ad honorem, gratis, sin precio. Sería la forma más rápida de sacar adelante nuestra nación. Ninguno lo va a hacer porque no tienen otro trabajo, nunca tuvieron. Pero volviendo a lo que dice de la economía concentrada en el poder económico, que hoy va a ser y va a gravitar aún más, porque donde se empodera la economía, hoy se va a empoderar más. Pero no te olvides, y lo voy a leer porque no quiero salirme del contexto. Dice Santiago 5, vamos ahora ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. La forma, la manera, la astucia, la argucia de que los ricos cada vez sean más ricos. Y no digo hay que ser enemigo de los ricos, no. Estoy diciendo que muchos se han enriquecido, y esta es la forma que lo hicieron. Hoy más que nunca se van a empoderar a nivel mundial, y en Argentina también va a ser así, ¿sí? En Argentina va a ser así. Y hoy cree el rico que tiene la capacidad de hacerlo más rápido y tener mayor autoridad o poder de dominio de gobierno, porque la inteligencia artificial lo ha ayudado. Por eso hablo de una Agenda 2030 que va a focalizarse en esto de trabajar con los que tienen, ¿sí? Denigrando o tratando de eliminar. Habéis matado, dice, ¿sí? Habéis matado a aquellos que trabajaban para vosotros, y ellos no hacen reclamo. La inteligencia artificial, que hoy tiene dentro de una fábrica de productos X, ¿sí? Antes necesitaba 500, 600, 800, 300 operarios, hoy va a necesitar 10, 15. Y cada vez menos, porque la inteligencia artificial, la robótica, ¿sí? Va a hacer lo que... Ahora, aquí dice la Biblia, y es así en todo el sistema, ha sido así, siempre ha sido así, se enriquecieron con el esfuerzo de los débiles. Se enriquecieron con el esfuerzo de los que laburaban y laburan 12 horas por día. Se enriquecieron, ¿sí?, con la salud de esa gente que todos los días va a trabajar. Y hoy creen, y siguen creyendo, que son los bendecidos. He escuchado a empresarios, vergüenza ajena me ha dado, decir que Dios los bendecía y que nosotros trabajamos, los pobres trabajamos. Yo soy un laburante, vivo de mi trabajo, no del esfuerzo ajeno, pero que ellos eran los bendecidos. Y ver el discurso, oír el discurso es una cosa, ver la realidad es otra. Y la realidad, cuando uno oye el discurso, cree que es así, pero cuando ve la realidad dice, no, mentira. Lo que dice la Biblia es la verdad.
Llegaron a donde llegaron porque el recurso humano que necesitaron fue presto a desempeñar su tarea de laburante todos los días para que engorden a alguien que muy pocas veces hizo cargo, ¿sí?, de aquellos que lo engordaron. Está escrito. No solo los corruptos están en el gobierno, los corruptos también están en la administración económica en empresas privadas. Sí, pero también le van a dar cuenta a Dios. Tranquilo, Dios es juez justo. Tus riquezas no te van a dar una posición, ¿sí?, de salvoconducto cuando venga el reclamo de la justicia justa, no de aquí, la justicia justa. Sería bueno que entiendas, empresario, que entiendas, dueño del dinero, o que entendamos también nosotros, que aunque pongan un robot, alguien tendrá que arreglar el robot. Aunque pongan una computadora con inteligencia artificial, alguien la tendrá que resetear, y es recurso humano. Nunca dejarán de depender del recurso humano. Siempre estará el recurso humano para seguir generando aquello de ser, ¿sí?, una civilización, de ser una sociedad. Siempre. Hasta que Cristo venga. Y esto de llamar las cosas por su nombre tiene que ver con ser honesto consigo mismo y con el otro. Dice la Biblia, como leímos, ricos opresores. Y si no eres de los ricos opresores, bueno, está perfecto. Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te guarde. Y dice en Proverbios capítulo 14, verso 34, dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Dios permita que podamos tener una nación en este tiempo que practique la justicia justa. Y la justicia está para los transgresores. La ley está para los transgresores. El que transgrede la ley amerita la justicia, y la justicia dictamina el pago del pecado, del robo, del hurto, del crimen. Justicia justa necesitamos. Muy torcida la justicia hoy a nivel mundial. Nuestro país también. Necesitamos una justicia justa. Oremos a Dios para que así sea en este tiempo. Pero también hemos visto, como dice la Biblia, porque teníamos una tarea los pastores o los cristianos de la fe que practiques. Tenemos una tarea, tenemos una tarea y vamos a tener para adelante una tarea que es practicar nosotros la verdad y evangelizar nosotros la política, y no que la política se meta en tu diseño. Porque si no pasaría, o está pasando lo mismo que pasó con Antíoco Epifanio, seduciendo a los sacerdotes con lisonjas, con dádivas, seducía. Pero dice el libro de Daniel, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No solo se esfuerza, sino que actúa en pos de ser o hacer aquellos que no todos se animan a hacer. Porque hoy vemos que la verdad no es absoluta. Hoy vemos que se dice algo y se practica otra cosa. Por eso los cristianos del culto que practiques tenemos el compromiso de ser verdad. ¿Sí? No vayamos les leo si quieren la Biblia. Pero Dios dijo que el obrero es digno de su salario, hablando de los discípulos. ¿Sí? Dijo, el obrero es digno de su salario, hablando de ellos y diciéndole, Dios los llamó, los eligió. Cuando llama a los discípulos en Mateo, ¿sí? En el Evangelio según San Mateo, cuando llama y hace a los discípulos, los convoca, Él los llama y le dice, capítulo 10 de Mateo, le dice que Él los eligió, los capacitó, los expuso porque los llamó por su nombre. Estos son
y los envió a hacer lo que tenían que hacer. Hacer que lo invisible de su poder se haga visible a través de su tarea, de su conducta, de la verdad puesta, ¿sí? La verdad puesta en operación todos los días a través de su vida. Hoy la gran mayoría se ha hecho más amigo del diseño de aquí abajo que del de allí arriba. Hombres que pregonaban en el altar la verdad de Dios y hoy practican la mentira de la política. Seamos sinceros, la sociedad está en caos por la lejanía del hombre con Dios. La culpa no es de uno solo, la culpa no es de los políticos corruptos, la culpa es de los políticos corruptos, de los curas corruptos, ¿sí? De los ricos corruptos, de los pastores corruptos, de los pseudos apóstoles corruptos que comen la grosura de las ovejas. La culpa es del hombre y su lejanía para con Dios, olvidándonos de que lo único que nos hace libre es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios te bendiga, Dios bendiga a Argentina, Dios guarde a Argentina, Dios instruya a este gobierno, ¿sí? Que este gobierno o quienes gobiernan hoy o quienes han declarado que las fuerzas de los cielos, ¿sí? Nos ayuden a gobernar. Que así sea. Y si no fuere así, señor presidente, que Dios, Yahweh para usted si quiere, se lo demande. De la manera que usted ni siquiera piensa que se lo puede demandar. Porque podemos engañar al hombre, pero a Dios no vamos a engañar. Dios te bendiga, Argentina. Abrazo al alma.